Vamos a poner en la mano de nuestro Señor esta primera sesión y de aquí en adelante nuestro estudio con el pastor Alexander Mercado. Amantísimo Señor, te damos gracias en este tiempo, en esta hora. Gracias por permitirnos tener este medio de gracia de edificación de todos los hermanos que están acá. Agradecemos la disposición que le has dado al pastor Alexander. Y gracias, Señor, a la congregación en Barranquilla, Señor, porque no lo ha prestado por este tiempo, Señor, en el que vamos a estar en este ciclo. Sabemos, Señor, de los fundamentos, Señor, que tú nos puedes dar a partir de tener más conocimiento acerca de la teología y acerca de estos estudios tan rigurosos, tan profundos, Señor, que para nosotros es de gran bendición. Agradecemos también por cada uno de los hermanos que se han inscrito para iniciar este curso. Gracias por la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que están acá contribuyendo, a los hermanos que están acá detrás en toda esta logística, Señor, y por cada uno de los hermanos de nuestra congregación que han dispuesto este tiempo especial de formación, también te agradecemos. Te pedimos, Señor, también por la vida del pastor Helber, que se encuentra por fuera del país en México. Te pedimos, Señor, que lo guíes, que lo proteja en medio de todas las circunstancias que se le puedan generar y que pueda regresar nuevamente a casa con su familia y regresar a nuestra amada congregación. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes. Señor, que quites toda distracción y que podamos poner, Señor, toda la disposición en nuestro ser para poder ser edificados como se demanda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, nuestra clase de hoy vamos a dividirla en tres secciones. Realmente son dos sesiones de clases, pero por nuestra primera clase vamos a iniciar con un devocional muy breve. Luego revisaremos el plan de curso, los objetivos de curso. Y finalmente vamos a entrar al primer contenido que es sobre la idea de Dios. Son espacios muy breves cada uno. Después del primer contenido, de la primera parte del primer contenido, vamos a tener un taller de preguntas para ustedes. Luego, al final, también pueden ir dejando también sus preguntas en el chat. Mientras estemos conversando, ustedes pueden escribir al chat, pero al final sí pueden hacer las preguntas, Dios permita que podamos responderlas. Por favor, acompáñenme, abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, y vamos a leer en el capítulo 45, de los versículos 5 al 7 inicialmente. Luego vamos a saltar hasta el 18 y finalmente vamos a ir al 22. Entonces, voy a leer en versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Luego, en el versículo 18, 45-18 dice: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y finalmente el versículo 22 dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este texto es bien importante y creo que es muy significativo para tratar de entender el ser de Dios, que es nuestra clase. Porque si nosotros notamos, el Señor le está hablando a Ciro. Todos sabemos que Ciro era un pagano. Él no conocía a Dios y por esa razón le dice, eh, yo te escogí, tú no me conociste. Es decir, Dios lo toma con un propósito. Él no conoce a Dios, Ciro no conoce a Dios.
Pero Dios, que es totalmente poderoso, Él no necesita la autorización de nadie para actuar, sino que está mostrando su soberanía, su gobierno en todo el universo, su acción providencial, dirigiendo a este hombre, a Ciro, en el cumplimiento de un propósito liberador para la nación escogida, para la nación de Israel. Pero nótese que el Señor se presenta diciendo, yo Jehová y ninguno más que yo. Eh, y es que nosotros cuando estudiamos el ser de Dios o la doctrina de Dios o la teología propia, nosotros tenemos que entender que Dios no necesita probar quién es. Él anuncia quién es. Él simplemente dice, yo soy. Él no necesita que alguien lo valide. Fíjense, ahora que acabo de empezar la clase, muchos de ustedes, creo que la mayoría no me conocen. ¿Y qué tuvo que hacer el pastor Franklin? Presentarme. ¿Por qué? Porque no me conocen. O sea, ¿quién es este que va a hablar con nosotros? ¿Quién es este que se está presentando? No, me tienen que presentar porque si no, yo necesito que otra persona me presente. El Señor no. El Dios Todopoderoso es quien domina todo y no necesita ser validado. Él es Dios sobre todas las cosas. Incluso es Dios de los paganos, aunque los paganos no lo reconocen. Pero me llama la atención en este pasaje que el Señor, en el versículo 18, Dios se presenta como el creador de los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Saben que una de las reflexiones que hacía hace muchos años cuando estudiaba teología propia, sobre todo con el tema de la eternidad de Dios, era, era esto, si el universo llegó a ser, una reflexión, si el universo llegó a ser donde habitaba Dios antes de que el universo fuese. Sí, porque el tiempo y el espacio, los lugares, comenzaron a existir solo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero antes no existían, antes no había nada. Dios creó todo y las cosas comenzaron a existir. Entonces, ¿dónde vivía Dios? Agustín de Hipona responde esa pregunta, ya lo habían hecho otros padres de la iglesia, pero responde diciendo, el Dios eterno vivía en sí mismo, en su propia eternidad. Isaías también lo va a decir, a el alto y sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, estamos frente al Dios que no necesita ni siquiera del universo para vivir. Él es eterno y no hay nada eterno, solo Dios es eterno. No hay lugares eternos. Los cielos llegaron a ser y pues no tendrán fin. Eso se conoce como ser sempiterno. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, no tiene principio ni fin y no necesita de un lugar. Pero la teología propia también está profundamente relacionada con la redención. Y no estamos estudiando simplemente o únicamente el ser de Dios en su naturaleza interna, sino que hay una conexión profunda del Dios que se manifiesta en la Escritura con la redención de sus escogidos, del pueblo necesitado. El último de los versículos que leímos dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Se da cuenta de eso? Dice la palabra del Señor, yo soy Dios y no hay más. Es decir, el Señor no solo es creador de todas las cosas, el creador eterno y todopoderoso de todas las cosas, sino que también se muestra como el buen redentor, el que nos dio a su Hijo Cristo, el eterno Hijo del eterno Padre, que ha sido enviado para redención. De tal manera que Dios nos toma y nos toma y nos forma para su gloria. Eh,
Habiendo dicho esto, muy breve, antes de entrar a clase, pero no quería ingresar a mirar sin tener un breve esbozo sobre quién es nuestro Dios y la revelación de Dios. Permítanme, eh, permítanme leer un poco el plan de curso, un segundito. Sí. Bueno, hagamos una breve sinopsis de la asignatura. El estudio del ser de Dios creo que ha encabezado las obras de teología más importantes del cristianismo, tanto así que tendríamos que hablar de hombres como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Juan Calvino y otros. Siempre iniciaron sus estudios de teología por la persona de Dios, por la persona del Dios vivo. Este es el orden de presentación que tenemos en la doctrina de Dios o en la doctrina del ser de Dios de acuerdo a la escritura. ¿Cómo empieza la escritura? ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el inicio de todo el tratado. Es decir, la idea de Dios, el ser de Dios, antecede a su revelación. Eso tiene que estar claro. ¿Cuál revelación? La Biblia. Ahora, yo entiendo que en los estudios, que en muchos excelentes estudios actuales, incluso en las confesiones de fe históricas, nosotros tengamos como primer capítulo la escritura, porque la escritura revela al Dios que se da a conocer. Pero Dios antecede a su revelación, a la manifestación de la revelación de Dios, y eso debemos tenerlo claro para poder comprender lo que Dios hace. Entonces, ahora, no podemos descuidar la revelación de Dios, porque solo podemos conocer plenamente a Dios a través de su revelación. Eso debe estar suficientemente claro. Ahora, la teología sistemática, cuando hablamos, ahora estamos estudiando teología sistemática, el ser de Dios es teología sistemática también. Tiene como un tema fundamental el estudio de la doctrina denominada teología propia o doctrina de Dios, o como la hemos llamado acá en la escuela Spurgeon, eh, el ser de Dios. Ese es el tema fundamental. No hay estudio teológico sin Dios. No es posible tener teología sin Dios, sin su revelación, sin conocer los atributos de Dios y, por supuesto, la relación de cada una de estas verdades con el hombre creado a imagen de Dios y hecho semejante al Creador. Entonces, ¿cómo justificamos esta materia? Pues en nuestro estudio del ser de Dios nos vamos a ocupar de presentar de forma viva la teología propia. Un detalle, los atributos de Dios no podemos estudiarlos de manera separada. Podemos hacer un tratado extenso y hablar de un atributo en particular. Podríamos hablar de la simplicidad o la inmensidad de Dios o la impasibilidad de Dios, pero todo esto tenemos que recordar algo, que cada atributo es Dios mismo. No hay algo así como una manifestación de Dios en un solo atributo, no. Por ejemplo, si vamos a hablar de la eternidad de Dios, la Biblia habla del amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Pero por otro lado está la ira de Dios, y la ira de Dios también es eterna. Entonces hay razones para amar y razones para temer. Y eso es importantísimo que lo consideremos en nuestro estudio de hoy. Ahora, ¿cuáles son los objetivos para nosotros como estudiantes? Hay tres niveles de objetivos. El primero, obviamente, va a ser unos objetivos relacionados con el conocimiento o cognitivos. Y el primero es entender la importancia de la teología propia como base para las demás doctrinas cristianas. Alguien dijo, si alcanzamos a conocer mucho de la teología propia, todas las demás doctrinas van a estar claras en nuestra mente. Todas las demás.
doctrina. No, la doctrina de la iglesia va a estar más clara si conocemos mejor a Dios. La doctrina de la salvación va a estar más clara si conocemos a Dios, porque la salvación es básicamente trinitaria. No, la escatología la vamos a tener más clara si tenemos, eh, eh, si tenemos claro lo que Dios está diciendo. No, no estoy compartiendo pantalla ahora mismo. Voy a empezar a compartirla cuando entremos en materia de la idea de Dios. Sí, entonces, quiero por lo menos que verlos más, interactuar un poquito más antes de que en la pantalla se ponga solamente las diapositivas. Sí. Bien, entonces el segundo de los aspectos sería conocer la trascendencia de la idea de Dios en los seres humanos a través de toda la historia. Ahora, no voy a hacer un estudio dogmático acá, sino algo mucho más sencillo, mucho más aterrizado en nuestro contexto, que nosotros podamos mirar. También aprender que es posible conocer a Dios a partir de la revelación que Él mismo ha entregado. Una cosa es conocer a Dios y otra es comprenderlo. Dios es incomprensible, porque para comprenderlo necesitaríamos ser Dios, pero sí podemos conocerlo. Pero también comprender mejor el carácter de Dios que se expresa a través de sus nombres y entender el carácter de Dios mediante sus atributos comunicables, pero increíblemente también a través de sus atributos incomunicables. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de los atributos incomunicables. Pues. Esto es una de las cosas que vamos a mirar. Pero también hay otro grupo de objetivos que son las actitudes. Y tenemos, en primer lugar, manifestar un amor sincero hacia el Dios verdadero que se da a conocer por su palabra. Y por eso es tan importante que entender lo que dijo el Señor Jesús, que cuando conocemos a Dios, amamos más a Dios. Pero si no conocemos, si no hacemos un esfuerzo consciente, no vamos a poder amar al Dios que es tan inmenso. También mostrar una nueva actitud frente al conocimiento de Dios que afecte de manera poderosa el intelecto, la volición y los sentimientos del creyente. Yo estoy convencido, y aquí voy a contracorriente con una minoría teológica que creen que Dios no cambia las capacidades intelectuales del hombre cuando llega a la vida, cuando somos convertidos. Pero realmente lo que muestra la escritura es que cuando el Señor llega nos hace más sabios o nos hace sabios. La Biblia dice que Él hace sabio al sencillo. Imagínese usted eso. Entonces, realmente el Señor cambia el intelecto, lo vuelve más poderoso. Salmo 119, el escritor que se cree que es David, dice, me has hecho más sabio que mis enseñadores porque conozco tu palabra, porque medito en tu palabra. Pero también otro objetivo, entender la relación tan cercana existente entre el conocimiento de Dios y la vida del Espíritu. Conocimiento de Dios y la vida del Espíritu. Nosotros no conocemos solamente para crecer intelectualmente o para ganar un examen o para ser mejor calificado que otro o peor, para ganar la discusión en la puerta de la iglesia. Nosotros no estudiamos para eso. Conocemos a Dios justamente para amarlo más, para tener una mejor comunión, para anunciar de una mejor manera las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también hay otro punto en cuanto a actitud y es que se han cambiado los parámetros de la predicación de los ministros que conocen mejor el ser de Dios. Entre mejor conocemos a Dios, podemos estar seguros de que nuestra predicación va a cambiar. Los que somos ministros de púlpito, maestros, los que incluso para las que son maestras de niños o que están en grupos enseñando, esto es fundamental, porque entre más se conozca a Dios, mejor podemos enseñar. Pero también que quienes estudian el ser de Dios tengan un afecto vivo por el conocimiento del Señor Todopoderoso. Pero también hay unas habilidades que vamos a mirar. Es propiciar un estudio serio del carácter de Dios como fundamento del ministerio de la iglesia. Eso es una habilidad que debemos cultivar. En segundo lugar, lograr que los alumnos se involucren con su vida en la formación de otros creyentes
mediante la enseñanza de lo que Dios ha revelado sobre su ser en la palabra. Fíjense que casi nunca le prestamos completa atención a Mateo 28, la gran comisión, ¿verdad? En donde el Señor Jesús nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Es decir, ¿qué van a enseñar? Van a enseñar lo que Cristo enseñó, pero van a mostrar a Cristo, van a mostrar al Dios que envió al Padre que envió al Hijo, y todo asistido por el poder del Espíritu Santo, llenando el mundo de la palabra de Dios. Eso es una habilidad y también debemos ser eh, intencionales en la manera como nosotros nos formamos para presentar mejor la verdad de Dios. Tercero, incrementar la habilidad de los estudiantes cristianos en observar los atributos de Dios actuando en cada libro de las Escrituras. ¿En qué libro de las Escrituras no aparece el nombre de Dios? En el libro de Esther, ¿verdad? En el libro de Esther. Pero podemos ver a Dios obrando allí, sí. Podemos ver la soberanía, la eternidad, la providencia de Dios, la sabiduría, guiando a través de sus actos toda la historia de la humanidad, toda la historia. Entonces, de tal manera que Dios en ese libro no solo se revela como el todopoderoso, el santo, el bueno, el justo, el libertador, sino que también, o el Dios de amor que cuida a su pueblo, no solo se muestra, sino también se muestra como el Dios vengador, pero también nosotros estamos viendo el Dios que preserva, el Dios que ama, el Dios que cuida, todo en un libro donde no aparece el nombre de Dios. Entonces, cuán maravillosa es la manifestación de todos estos atributos que Dios nos da a conocer. Y otra habilidad que debemos desarrollar, y aquí cierro el tema de los objetivos, ustedes repasarán el resto el resto de los objetivos, el resto del plan de curso, ustedes ya lo tienen en la plataforma, es desarrollar proyectos de investigación y mejoramiento en el estudio de la teología propia, hacer su propio plan de curso. ¿Por qué? Porque las horas que veamos acá son pocas para que nosotros eh, podamos comprender de alguna manera o entender los atributos de Dios, sus perfecciones y demás. Entonces hay que apuntarle a un estudio cuidadoso de todo este tema de, del ser de Dios. Bien, habiendo dicho eso, ahí les dejo la bibliografía en el plan de curso que le dije que ustedes pueden bajarlo más adelante. Ahora voy a dar la primera parte, disculpen. Y ahora sí voy a compartir pantalla por acá. Ok, mientras el pastor Alexander nos va compartiendo pantalla, les anunciamos entonces que vamos a tener un break siempre a las 8 en punto. Eso significa que vamos a dar 5 minutos para que los hermanos puedan descansar, bueno, mirar sus cosas y luego regresamos y vamos entonces eh, cerca de las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Y Entendido, pastor. bueno, muchas gracias, hermano. Adelante, pastor. Bueno, bien, vamos entonces a hablar sobre el origen de la idea de Dios. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí está compartida? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Bien, entonces vamos a leer inicialmente un par de textos que van a ser la base eh, sobre la cual vamos a exponer nuestro primer contenido, que va en dos secciones. Romanos 1, 28 al 18 al 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el segundo texto se encuentra en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bien, antes de comentar el texto y entrar en materia, hay una pregunta de la hermana Claudia. Dice, ¿qué es epistemología de lo divino? Recuerden que epistemología es la teoría del conocimiento y para el creyente, en este caso, es la teoría del conocimiento divino, es decir, a partir de la escritura, lo que enseña la teología sobre esto. Y gracias por preguntar. No asuman que, que los demás saben y yo no, sino que hagan las preguntas inicialmente a través del chat. Bien, comentemos entonces, Romano, estos dos textos. Y aquí hay que hacer una observación previa. En el primero de los textos que observamos, el primero de los textos que observamos, eh, que Dios no pretende convencer al hombre de su existencia, como habíamos visto en el devocional, ni tampoco de la necesidad lógica, razonable, entre otras cosas, eh, o la necesidad lógica de que tienen que conocer a Dios, de buscar al Señor para su bien. No, el apóstol Pablo más bien lo que le dice al hombre es que el hombre al no abrazar a Dios, al no creer en el Señor, que es evidente para ellos, les recuerda que son culpables de pecado de incredulidad, o en otras palabras, son responsables ante Dios por ese ateísmo práctico tan terrible que le es contado como un espantoso pecado que amerita la condenación del hombre. Pero en el segundo de los pasajes, en el de Juan 4:24 que leímos, nosotros podemos observar una distinción muy precisa de la esencia de Dios mismo, a pesar de que Cristo, el Dios vivo, cuando pisó la tierra, estaba en un cuerpo humano, pero el Señor mismo dice, Dios es espíritu. El Señor se había encarnado para salvarnos. Dios es espíritu, pero nosotros lo que observamos claramente es que a pesar de que Cristo está encarnado, dice Dios es espíritu. Y esta es la definición, como dice Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice, es la definición más técnica y científica que nosotros podemos tener acerca de Dios. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Pues que Dios no tiene las limitaciones terrenales. Tomás de Aquino lo va a decir en la Suma Teológica también. No tiene las limitaciones terrenales de un cuerpo. No tiene las limitaciones espaciales de un cuerpo. No está restringido como nosotros por nada de lo que está en el universo. Él trasciende al universo, está más allá. Ahora, todos los hombres, como vimos en Romanos, tienen algún conocimiento de Dios. Esto es que tienen la convicción, todo ser tiene la convicción de que hay un ser de quien dependen y ante quienes son responsables. ¿Cuál es la fuente de esta convicción? En otras palabras, ¿cuál es el origen de la idea? A esta pregunta se han dado tres respuestas. Primero, que es innata, básicamente, que es el conocimiento innato que se tiene de Dios. En segundo lugar, que es una deducción de la razón, una conclusión a la que se llega por un proceso de generalización. Y tercero, que debe ser atribuida a una revelación natural preservada por la tradición. Es lo que diría Hodge. Y en esta parte es necesario aclarar que aunque se puede tener una idea de Dios o un conocimiento innato, es decir, en el interior del alma,
que aunque todos los seres humanos lo posean, debido al pecado y a lo finito que nosotros somos, eso no nos permite alcanzar un conocimiento adecuado de Dios. Y es entonces cuando la naturaleza no permite alcanzar al hombre un conocimiento completo para salvación adecuado de él. Y ahí es donde, aunque tengamos alrededor una evidencia de orden y propósito, y la naturaleza nos esté gritando a nuestros oídos, hay un Dios, hay un Dios, y ese Dios es el creador de todas las cosas. Esa evidencia de la naturaleza no es suficiente, no es suficiente. Ahora, aquí hay un aspecto subjetivo al que nos referimos, que se ocupa básicamente del asunto moral. Es decir, esta idea de Dios en todos los hombres casi siempre es un asunto moral. Es decir, el hombre sabe que hay un Dios, aunque no crea en él, no lo abrace por la fe para salvación, pero el hombre sabe que hay un juicio eterno y la necesidad de dar cuentas al Creador. Y eso es una realidad. Ahora, la razón se va a ocupar de la evidencia razonable e incuestionable para el alma de la existencia de Dios. Es decir, hay orden, hay propósito, hay belleza, hay inteligencia. Sí, todo eso es verdad. Luego debe haber un Dios detrás de eso. Pero esa razón no es suficiente para la salvación, puesto que requerimos la revelación especial del Señor, la cual es, bueno, tiene dos aspectos. Básicamente, es una revelación histórica y es una revelación redentora para acceder a la bendición absoluta que es la salvación. Entonces, la, la, la revelación de Dios es histórica, es decir, es verdadera, realmente Dios se ha dado a conocer y es redentora porque es salvadora. Toda la Biblia nos está hablando de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios, ya el conocimiento propio del ser de Dios, es el contenido exclusivo de la teología. Todas las doctrinas que se traten en la teología dogmática, tanto si hablan del universo como de la humanidad, Cristo, la iglesia, el fin de los tiempos, todo esto tiene una relación con Dios. ¿Qué pasa si sacamos a Dios de esta revelación, de esta realidad? Podemos tener una buena novela de ficción. De pronto a los que están aquí les gusta la saga Star Trek. A mí me gusta muchísimo, sobre todo las dos, tres primeras series. Y, y Star Trek es la utopía de Gene Roddenberry, un agnóstico, en donde él trata de retratar un mundo perfecto, un mundo ideal, pero sin Dios. Es decir, un mundo bueno que dé buenos frutos, donde el hombre ha progresado en todo, e incluso el hombre está unido alrededor de un ideal, pero el hombre está realmente perdido sin Dios, está naufraga en su propio corazón. Entonces, eso es lo que pasa cuando Dios sale o es sacado de todo el pensamiento humano, de todo lo que el hombre cree. Entonces, Dios se da a conocer a través de su palabra. La Biblia es la revelación de Dios. No contiene la revelación de Dios, es la revelación de Dios. Y aquí está el punto de partida para todos nosotros, el conocimiento del Dios Santo. Eh, por ejemplo, Agustín no deseaba conocer más que a Dios y a sí mismo. Él decía, deseo conocer a Dios y al alma. ¿Nada más? No, nada en absoluto. Pero entonces, bueno, aquí hay en la diapositiva tienen tres frases, ¿verdad? Bueno, una frase y dos palabras. Conocimiento innato, razón y revelación. Y lo que nosotros nos toca preguntar es, o empezar hablando del conocimiento de Dios como una cosa innata. ¿Qué se entiende por conocimiento innato? Bien,
Por conocimiento innato, Hoss lo define como el que se debe a nuestra constitución como seres sensibles, racionales y morales. Repito, el que se debe a nuestra constitución como seres sensibles, racionales y morales. Se opone al conocimiento basado en la experiencia, es decir, al empírico, al que se obtiene por la instrucción a destra, de afuera, y al adquirido mediante un proceso de investigación y razonamiento. No puede haber dudas de que tal conocimiento existe. Esto es, que el alma está constituida de tal manera que ve algunas cosas como ciertas inmediatamente bajo su propia luz. No precisan de prueba. A los hombres no se les tiene que enseñar que las cosas así percibidas son ciertas, y estas percepciones inmediatas son llamadas intuiciones verdaderas, primarias, leyes de la creencia, conocimiento o ideas innatas. El hombre, ahí, hasta ahí la cita, el hombre desde el momento en que fue creado de manera innata sabía que era una creación de Dios. O si no, observe a Adán en el Edén, en el paraíso. Adán sabía que era una criatura de Dios, creado a imagen de Dios. Hablaba con Dios. Él lo entendió su sujeción a Dios. Adán entendía la semejanza con el Señor en él conocía su procedencia. Él no tenía que hacerse esas preguntas que se hace la filosofía hoy en día: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿O a dónde voy? Él conocía su procedencia, sabía que venía de Dios e iba hacia Dios. Además, entendía que estaba vivo y también comprendía cuál era el propósito para el cual existía. Ese mandato, en el Génesis del 1 al 3 hay 3 mandatos, ¿verdad? Hay un mandato cultural: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Hay un mandato moral, espiritual, que es no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que era el mandato para mantenerse y alcanzar la eternidad completa en Cristo. Y hay un mandato de trabajo: labra el huerto. Es decir, el hombre conocía, con esos 3 mandatos, el hombre, aunque uno solo tenía consecuencias eternas, pero el mandato moral, pero el hombre con esos 3 mandatos sabía perfectamente eh, cuál era su propósito en la tierra. Él lo entendía. Es decir, él tenía un conocimiento integrado del creador y de la realidad que lo rodeaba. Eso es lo que el hombre es a la luz de la creación. Entonces, el conocimiento innato o las verdades intuitivas implican que desde que el hombre fue creado, conoce una serie de verdades. Pero ¿qué no implica? No implica que los niños nazcan con un conocimiento ejercitado conscientemente en la mente, así como el conocimiento es una forma o estado de la inteligencia, y como se trata de un estado de conciencia, el conocimiento en el sentido del acto de conocer tiene que ser asunto de la conciencia. Y por ello se dice que en ese sentido no puede ser innato. Ahora, es importante considerar en esta parte que no debemos confundir la idea del instinto, que es algo, eh, que es algo que tiene el animal irracional, con la intuición, que corresponde con los seres racionales, de tal manera que las ideas innatas forman parte más bien de lo intuitivo que de lo instintivo. En esta parte vamos a alinearnos con padres de la iglesia como Agustín de Hipona y reformados como Calvino. Es decir, nuestro conocimiento eh, innato tiene más que ver con lo intuitivo, lo racional, que con lo instintivo. Lo instintivo es de los animales. Ya decíamos que el recién nacido no tiene convicción, no es consciente de la existencia de Dios. Eso es cierto, pero
La mayor parte del conocimiento que nosotros poseemos nos ayuda a entender que hay algo que es el conocimiento innato. Pero entonces, ¿qué significa innato? Bien, el término innato, y nuevamente permítanme citar a Hobbes, indica la fuente de nuestro conocimiento. Esta fuente es nuestra naturaleza, aquello que nace con nosotros, y esta doctrina del conocimiento innato no implica que tenemos todas las ideas o todos los conceptos ahí como fantasmas, como que están dormidos. No, lo que significa es que la mente percibe algo como verdadero, como cierto y que no requiere prueba. Pero vamos a poner un ejemplo, porque en ocasiones las abstracciones no son tan fáciles. Entonces, si yo digo que puede existir un cuadrado redondo, todos ustedes se ríen de mí. O que la suma de 2 más 2 es 7. Ustedes dicen, bueno, el profe debe tener un problema cognitivo complejo, o simplemente dirán, bueno, la percepción de la realidad de él está alterada, en otras palabras, está loco, se está enloqueciendo. ¿Por qué? Porque simplemente no corresponde mi apreciación con la realidad que todos perciben de una manera uniforme en su interior. Por ejemplo, el conocimiento matemático, nosotros lo entendemos así. Estas intuiciones pertenecen a varios departamentos de los sentidos. Por ejemplo, el entendimiento de nuestra naturaleza moral. En primer lugar, todas nuestras percepciones sensoriales son intuiciones. Percibimos los objetos de manera inmediata y tenemos una irresistible convicción de una realidad y verdad. ¿Por, ¿Por qué? Porque, digamos, percibimos los objetos que están a nuestro alrededor. Yo por lo menos ahora estoy frente a una pantalla de un computador y la percibo como cierto. Sí, mi intuición me dice que es verdadera y me dice que funciona. En segundo lugar, están las intuiciones del intelecto, es decir, que hay ciertas verdades que la mente percibe como ciertas de manera inmediata, sin prueba ni testimonio. Por ejemplo, los axiomas de la geometría. Sabemos que un triángulo tiene 3 lados y que no importa qué tipo de triángulo sea, si sea isósceles o un triángulo escaleno, no importa, siempre va a sumar la misma cantidad de grados, 180. Nosotros ahí no vamos a controvertir los axiomas de la, de la geometría, o que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos alejados. Esos son verdades intuitivas, que nada, o que nada no puede ser una causa. Eso también es una verdad intuitiva. Por ejemplo, no podemos creer que existe un universo sin una causa. El universo no puede ser su propia causa. Eso es una verdad intuitiva. Pero en tercer lugar hay verdades morales. Y es que la mente reconoce instintivamente las verdades morales, es decir, lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos cuándo algo es bueno, cuándo algo está malo. Los no creyentes saben distinguir claramente entre el bien y el mal, aunque no puedan hacer lo bueno, porque su alma está todavía corrompida y para hacer el bien necesitamos ser cristianos. Entonces, este sentido del bien y del mal ha sido puesto por Dios en el corazón humano y no hay posibilidad de desprenderse de esa sensación sin destruir la humanidad misma del hombre. Es por eso que quienes hacen el mal sin ningún tipo de consideración se les considera psicópatas o antisociales. Y también hay otro tipo de clasificaciones que ahora hay un micrófono abierto. Gracias. También se le considera un psicópata o un antisocial. Hay otras clasificaciones que no preciso, pero es evidente que, que son a la luz de la Biblia, son pecaminosas. Entonces, digamos que nosotros podemos entender intuitivamente
una serie de verdades en nuestra propia mente. Bien, faltan 5 minutos para las 8. Entonces me gustaría ahora, si ustedes tienen preguntas, me gustaría escucharlos antes de irnos al break y dejarles un pequeño, un pequeño, un pequeño break. Disculpen, déjenme acá y dejo de compartir pantalla. Segundito. Sí. Me gustaría escuchar, si tienen alguna inquietud, pueden levantar la manito para preguntar ahora. Eh, Adelante, hermano. Quien está en el Samsung SM puede hablar. Ya. Hola, hermano, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Con quién tengo el Ah, gusto? bueno. Carlos Bustos, de la Carlos. iglesia de Cainca. Bien, ¿cómo va? Bien, bien, Una duda gracias. que yo tengo es porque si todos tenemos la misma percepción natural, porque hay tantas visiones de Dios diferentes desde diferentes religiones. O sea, por qué se presenta esa variación tan fuerte en cómo percibimos? Porque tú decías, es que la naturaleza nos muestra a todos pues, que hay un Dios, pero ¿por qué finalmente concluimos en dioses tan diferentes? Ok. Carlos, gracias. Bueno, mira, en Romanos, ¿te acuerdas que leímos Romanos 1, verdad? Porque lo que Dios se conoce, pero vamos a leerlo nuevamente, pero en otro versículo. Aquí estoy abriendo mi Biblia en Romanos capítulo 1 nuevamente. Creo que aquí el Señor nos contesta, nos responde de una manera creo que bastante clara y satisfactoria para el intelecto también. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, toda la naturaleza ha sido creada y constituida de tal manera que está dando testimonio de que el Dios de la Biblia lo hizo, el único Dios verdadero. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en el corazón del hombre. Porque a partir del versículo 22 de este mismo texto dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, esta palabra es fundamental, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, el Dios que se reveló en la naturaleza, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, aquí hay una muestra de la pecaminosidad humana que no reconoce que todas estas cosas han sido hechas por Dios y para la gloria de Dios. Entonces ahí es donde vienen los enfoques pseudo religiosos, idolátricos. Por ejemplo, el observador de las estrellas, en vez de mirar en las estrellas unos cuerpos celestes hechos por Dios para su propia gloria, empieza a creer que las estrellas rigen su destino. El destino era el nombre griego del Dios que regía el futuro. Entonces, él empieza a enfocarlo como si fuera el destino estuviera en las estrellas, se vuelve observador del cielo y le atribuye al cielo su propia vida. Y así todas las cosas, a las fuerzas de la naturaleza le empieza a atribuir poder y propósito y es incapaz, totalmente incapaz de ver a Dios. Entonces, en ese sentido, la naturaleza hace al hombre inexcusable, le muestra que Dios realmente está allí, pero es el hombre el que desvía por su propio corazón, por el corazón totalmente desviado, por el corazón idolátrico, por el pecado.
Y esto naturalmente hace al hombre responsable ante Dios y lo hace inexcusable. Hasta ahí quedó bien, Carlos, Sí, gracias, pastor. Muy amable. con todo el gusto. ¿Alguien más? Matías, Ah, Matías Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Es que pues me quedó duda de qué significa que la Biblia contiene la revelación, que No, la que no, Biblia es, es. perdón, que es, Sí, y sí. que no contiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que digamos que el siglo pasado, el siglo XX, apareció dentro de un movimiento religioso llamado la neortodoxia, una idea de que no toda la Biblia era inspirada, sino que era inspirada solo en algunas partes. Ese era un concepto traído del liberalismo hacia la neortodoxia. Y dentro del movimiento neortodoxo, y principalmente a través de Karl Barth, nace la idea de que la Biblia solo es palabra de Dios inspirada cuando produce un efecto en nuestro corazón. Y de hecho, posteriormente llegaron a hacer distintas palabras que eran sinónimas como logo y rema, y dijeron, no, es logo cuando está escrita, pero es rema cuando llega a tu corazón, en fin. Pero la Biblia no habla así. Toda la Biblia, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, totalmente, la Biblia claramente es la palabra de Dios, es la revelación de Dios en todos y cada uno de sus capítulos y versículos. No hay absolutamente una sola parte de la escritura en donde, en donde podamos decir, no, esta parte no es palabra de Dios, no. Toda la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios para nuestra vida. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, eh, no es que contiene, no, una parte, no, es toda la Biblia es lo que Dios dice de él y toda la Biblia es verdadera. eh, Muchas gracias. sí, ¿Alguien? perdón, ¿me escuchan? Sí, Lo perfectamente, que pasa es que adelante. no aparecí como inscrita, ¿no? Pero cuando los mismos cristianos que se dicen llamar cristianos dicen que la palabra de Dios no es la palabra de Dios toda, sino toda la escritura no es inspirada por Dios, sino que la contiene. Entonces nosotros podríamos pensar también que ellos son como aquellos que no que tienen ojos, como el Señor dijo, a esa grosera idolatría, tienen ojos, pero no ven, o sea, no quieren ver, porque al ver la luz muestra lo pecaminoso, el orgullo, la soberbia, y eso es lo que ellos no desean ver. Pero como decía usted, que la misma naturaleza nos revela que existe un Dios y en nuestro corazón lo sabe, pero teniendo ojos no quieren ver. Entonces, cuando un creyente, mi pregunta es esta, diciéndose entre comillas que es creyente, dice que contiene la palabra de Dios, habla de Dios, se comporta como una persona de verdad, moralmente buena, ¿no? Uno ve, uno trata de buscar, sí ve el orgullo y la soberbia. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? Porque hay confusión. Sí, sí, me recuerda su nombre, mi hermano. Alba la verde. Alba. Alba, lo que ocurre es eso, justamente hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque digamos que dentro del evangelicalismo actual ha habido una inserción eh, continua de de estas ideas, y estas ideas han corrompido de muchas maneras nuestra percepción acerca de la Biblia, acerca de Dios y acerca de Cristo. O sea, Cristo es Dios Hijo. Incluso hay una mala comprensión de la Trinidad clásica, del trinitarismo niceno, pero todo eso ha sido mal influenciado justamente por esos entornos liberales en que muchas veces nos formamos. Y lo que tratamos de hacer es justamente tratar de corregir, bueno, todo enfoque
todo enfoque cristiano clásico es polémico correctivo. Y Ah, querrámoslo o no, vamos a entrar en polémica con todas estas cosas que se levantan. Porque no podemos hacer otra cosa, pero con mansedumbre, eso sí, porque el Señor nos manda a defender la fe con mansedumbre. Es ahí donde tenemos que, tú sabes lo difícil que es por lo menos decirle a una persona, yo veo que tú eres arrogante. No, podríamos estar mostrándonos como jueces y no como hermanos. Y sería muy peligroso, incluso quedaríamos nosotros siendo lo que estamos pretendiendo mostrar. No estaría bien. Entonces creo que en esos casos es donde nos toca como más bien tomarnos un café y decirle, has considerado que lo que estás diciendo tal vez no sea cierto, mi hermano, no. porque y mostrarle por la escritura con toda la gracia, con todo el amor. Y si Dios tiene misericordia, pues lo va a corregir o por lo menos lo va a poner a pensar o la va a poner a pensar, no sabemos. Sí, Entonces, en este tipo de actuaciones es donde nos toca ser sabios, que Dios nos ayude sí. a presentar una defensa con mansedumbre del Evangelio. Porque recuerda también, el propósito de toda apologética es ganar al hermano, no perderlo. Así es. No, pues podemos llegar a la conclusión de que si los judíos que tenían toda la revelación de Dios se inclinaron hacia la idolatría, ¿qué podríamos pensar entonces de los paganos, no? Sí, lo que usted dice es verdad, debemos hablar con esa persona, llevarla a las escrituras, pero pues siempre se va a apoyar en sus ideas, en su mente, diciendo que no, que eso que habló Pablo no era de Dios, que esto que habló esta otra persona no era así. Entonces es difícil a veces, digamos, eh, eh, como digo yo, ponerse uno a discutir con una persona que ya el orgullo y la soberbia ha invadido su corazón, ¿no? Digo yo, pues orar por él, porque digamos que la palabra de Dios no es para contender como lo dice usted, ¿no? Sí, no, y de todos modos, yo creo que todo argumento va cautivo a la obediencia de Cristo a través de su palabra, Sí, a través de amén. su palabra, y la palabra es suficiente y va a resonar en el corazón de alguien que ha leído la palabra. No va a regresar, como dice Isaías 55, no va a regresar vacío. Ok, amén. Gracias. Con todo el gusto. Abraham, Claudia, y luego doy las instrucciones del taller para que tengamos un break. Adelante, Abraham. Sí, profe, rapidito. Qué pena. Buenas noches a mis compañeros y hermanos. Creo que una preguntita con relación a las diapositivas del Ajá. curso. ¿Nosotros vamos a tener acceso a ellas o nos las Sí. ingeniamos No, viendo? no, se las envío, mi hermano. Era eso, muchas gracias. Con todo el gusto. Mi hermana Claudia, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, pastor, muchas gracias. Y contenta de estar acá en esta clase. Quería preguntarle si la imagen de Dios asociada con el conocimiento, ¿sí? La de Colosenses 3, la relación con el conocimiento innato. Sí, el conocimiento innato es como derivado de esa imagen que aún llevamos, ¿cierto? El Yo conocimiento. diría que sí, yo diría que sí, es decir, porque nuestro conocimiento no es el del programa del animalito que se esconde cuando ve el depredador. No, no es de esa. Es mucho más, es un conocimiento mucho más formado, mucho más capaz de realizar un análisis en sabiduría. Esa intuición se relaciona más con la sabiduría que con los instintos, más con la razón que con otro tipo de conocimiento. Definitivamente hay una gran diferencia entre, entre uno y otro. Y claro, tiene que ver con la imagen de Dios. El, el, el hombre no fue creado tonto, no, ni sin sentido, no. El hombre fue creado con un propósito de gloria, para la gloria de Dios. Sí. Bien, yo no sé cómo están distribuidos los grupos, Pastor Franklin, pero es una pregunta y ustedes van a escoger un representante y la pregunta es bien sencilla. Eh, ¿qué idea, qué idea, siendo cristianos, qué idea tenía de Dios ahora antes de la primera clase
y qué idea tiene de Dios justo después de esta primera clase. Susténtela bíblicamente. Puede usar uno o dos versículos para que no se extienda, uno o dos versículos. Entonces, la idea que tenía antes, la idea que tiene ahora de la primera clase, vamos como a mirar eso y sustente la respuesta. O si tal vez no ha tenido ningún cambio en su percepción. No, profe, ya todo eso lo sabíamos, no hay problema, tranquilo. Vamos a seguir adelante, tal vez más adelante sea un poco más interesante la clase, en fin. Pero entonces van a escoger uno de cada grupo y regresamos en cuánto tiempo, Franklin, Indiana, en cuánto tiempo. Pastor, entonces, buenas noches a todos. Si lo desean, en este momento nos tomaremos los 5 minutos de break y al regresar armamos los grupos y enviamos nuevamente la pregunta para que por los grupos de Zoom podamos discutir la pregunta, si lo entiendo bien, Ok, Pastor. Idea, ¿cierto? perfecto. Sí, y los que no tienen grupo, Diana, ¿cómo hacen los que están? Todos Todos tendrán, tienen grupo. Ok, todos tendrán grupos, sí, porque es por medio de la misma plataforma, sí, señor. perfecto. Muy bien, entonces ya nos vemos en 5 minutos. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿cómo les suele? Vamos a ver este ejercicio sencillito, pero bien bonito. Vamos a ver cómo nos va. ¿Quién se arroja al agua primero? Ya que estamos en época política. Ahí está Diego y Tatiana. Bueno, Ana, adelante, Diego y Tatiana. No, si quieren primero las damas, creo que la señora Patricia iba a hablar y No, ya no, después ya, yo. ya, ¿Sí? ya saliste de primero, Diego, favorecido, Listo. Bueno, desenfundaste muy rápido. listo, listo, pastor. Digamos que lo conversamos en grupo. Yo les manifesté que frente a la pregunta puntual que hizo, algo diferente de antes de esta primera sesión es que no había contemplado tal vez de una manera tan directa como usted lo mencionó, que el conocimiento de Dios nos debe llevar a amar más a Dios. Eh, Tal vez fue que intrínsecamente o yo lo voy a hablar desde la parte personal, lo viera así, pero no había sido tan consciente hasta el momento que usted lo mencionó y que no se trata simplemente de un conocimiento como para tenerlo allí o algo como de inteligencia, sino de verdad que cuando nos acercamos y buscamos conocer a Dios, pues eso nos va a llevar a amarlo más. Eso tal vez lo puedo plantear como lo diferente de antes y después, pastor. Ok, muchas gracias, Diego. Ana, Ana Marcela, Muchas gracias, Pastor, y muy buenas noches para buenas todos. noches. Bueno, en el grupo llegamos a varias conclusiones y nos quedó una pregunta bien interesante. La primera es que antes de la clase de hoy, del conocimiento que se tenía era desde los atributos de Dios, algunos de los atributos de Dios, que creíamos que el conocimiento de Dios era eso, general, todo lo que, o sea, a nivel general no había esa comprensión de esa especificidad, o sea, después de la clase ya se entiende que si hay un tipo de conocimiento que es innato, desde la revelación, desde la razón, eso era nuevo. También mencionábamos que antes se entendía del conocimiento de Dios que había una revelación especial y general, y conversamos un poco de ella, pero que ahora entendemos que hay una revelación histórica y redentora. También que llegábamos Eh, a esta conclusión de que el hecho de que haya un conocimiento innato no quiere decir o no se relaciona necesariamente con una salvación, porque la salvación requiere un conocimiento revelado por el Espíritu Santo y la diferencia que hay entre la intuición y el instinto. Aquí hablábamos un poco que, pues que bueno, que en este conocimiento de Dios es desde la intuición
y conversábamos un poco que hay algunos escenarios que le dicen a uno que la religión o la fe es algo más instintivo, no intuitivo, más instintivo porque pues le sirve a las personas como este tipo de supervivencia para poder creer en algo y poder liberarse de culpas, etcétera, pero que ya pues hay una comprensión más clara de que requiere una intuición. Y la pregunta a la que llegábamos, que hacía un hermano puntualmente, y era, bueno, en ese escenario, entonces uno ya entiende que, o puede dar respuesta de por qué la salvación en niños, no, pues porque uno piensa, claro, igual los niños, aunque no, pues no comprenden por qué no serían salvos. Y bueno, se tuvo ahí una conversación que queda la pregunta realmente para que después la podamos resolver aquí en las clases precisamente respecto a esto. Porque sabemos bueno, no sabemos nada, mejor dicho. O sea, teníamos bastantes conversaciones al respecto. Eso, pastor. Muchas gracias, Ana Marcela. Eh, Matías, Eh, pues la verdad yo hay muchas cosas que nunca había escuchado sobre Dios, y una de las que más me llamó la atención fue el hecho de que Dios es espíritu, porque pues lo había escuchado muchas veces y en muchos contextos, pero nunca había entendido exactamente qué significa. ok, Y es una frase pues muy breve, pero pues expresa pues sabemos una realidad muy grande de quién es Dios. El hecho de que Él no está limitado a lo que está limitado a una criatura. ok, Entonces, eso específicamente pues cambió mucho mi perspectiva. ok, Matías. Y de hecho hay un libro, no recuerdo en cuál de los libros de Doctrina de Dios lo leí, donde no traducen el texto en el griego como Dios es espíritu, sino que usa un artículo determinado. Dice, Dios es el espíritu. Entonces, siendo tan específico, imagínate eso, Dios es el espíritu, de quien crea todas las demás cosas. Claro, él no, es evidente que no comparte su esencia, porque la esencia divina únicamente está en las tres personas. Pero eso lo pone uno a pensar, solamente nos hace entender que es el único el único. No hay una categoría en la cual pueda enmarcarse, él es el único. Pero bueno, de eso hablaremos en las otras clases. Y vamos con Patricia y cerramos con Andrés. Y, y ya los demás grupos, en otro momento, pues vamos a escoger otros por razones de tiempo y de poder avanzar en los materiales de hoy. Patricia, adelante y buenas noches. Gracias, muy buena noche. Bueno, nosotros nos centramos más en los atributos, ¿no? En recordar esos atributos, bueno, que Dios es creador, amor, es santo, es todopoderoso, es fiel, y también en otros como que es rey, es nuestro castillo Sí. fuerte, en él nos apoyamos. Em, Pensando en que todos eran elementos que nos ayudan en la adoración y en alabarle a Él en cada momento. Y a su vez considerábamos el Salmo 24, donde está, bueno, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él fundó, bueno, los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso básicamente nos centramos más en los atributos. Ok, muchas gracias, Patricia. Y cerramos esta parte con Andrés. Adelante, Andrés. Andrés Sánchez. Sí, señor. Ah, Buenas noches. No, nosotros, pues creo que de manera curiosa, pese a que repasamos la pregunta y repasamos hasta ahora lo que habíamos tocado o aprendido en el curso del conocimiento de Dios como ser, de que en los hombres hay un conocimiento innato, por así decirlo, él, que tiene sus limitaciones, que son salvadas por por el testimonio bíblico. En realidad hubo ah, acuerdo entre todos los 5 integrantes del grupo que en realidad ese tipo como de verdades ya estaban por lo menos de alguna manera en nuestras cabezas. Entonces
sí, fue como, realmente no ha cambiado mucho desde el inicio de la Perfecto. clase hasta ahora. También, o sea, ahora haciendo la salvedad de que pues hasta ahora estamos siendo expuestos a esto, Ok, no es que ya perfecto. tuviéramos una reflexión muy profunda del asunto. Ok, bueno, muchas gracias, Andrés. Permítanme compartir esta canción con los demás. Un segundito. Segundo. Un segundito, por favor. Buenas noches. Aprovecho el minuto para comentarles que hemos enviado varios correos informando sobre el funcionamiento de una nueva plataforma que usaremos para el curso. Si ustedes tienen dudas, dificultades, pueden comunicarse con los teléfonos de WhatsApp que se han brindado en esos correos o directamente se pueden acercar a las hermanas que estamos apoyando en la logística de la academia durante los domingos en la iglesia y con mucho gusto estaremos ayudándoles ante cualquier inquietud. Allí va a estar montado todo el material que el pastor Alexander estará usando. Muchas gracias. Muchas Perdón, gracias. Diana, perdón, ya no vamos a usar Classroom. No, hermanita, ya no vamos a usar Classroom. Un segundo, un segundo. Ahora sí. Un segundo, un segundo. Un segundito. Dame un minuto más, por favor. Sí. Bien. Entonces hemos estado hablando hasta ahora del conocimiento de Dios, del conocimiento innato,
y demás, pero hablemos de las pruebas de que el conocimiento de Dios es innato. Bien, la cuestión es ahora si la existencia de Dios es eh, una verdad intuitiva, una verdad intuitiva. Eh, y nosotros, si hemos sido hechos, si hemos sido formados de tal manera de que sea patente a nosotros la existencia de Dios, de que la mente esté obligada a pensar, a entender a Dios. Ese es el punto que nosotros tenemos que considerar. Hobbes decía que, para el conocimiento, para que la idea de Dios sea innata, debe tener la característica de ser universal y ser necesaria. Entonces, en cuanto a la universalidad, es decir, es hecha a criterio, es una verdad que en todas partes debe aparecer, debe estar la evidencia de que todos los hombres creen, tienen una idea de Dios parecida y si es necesaria también. Bueno, Salmo 14, Salmo 14, 1, 2, no, condena lo que es el ateísmo o la idea de que Dios no existe. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miren esto, es decir, que todo hombre sabe que Dios es real. No podemos aquí decir, no es que hay uno que piensa que Dios no es real. No, no. Todos los hombres saben que Dios es real, pero algunos simplemente niegan esta verdad eh, a través de un esfuerzo consciente y destructivo. Miren, es un esfuerzo intelectual, un esfuerzo académico y un esfuerzo moral. Sobre todo este último aspecto. Porque usted podría decir, bueno, niegan la existencia de Dios, pero no tienen ninguna consecuencia moral en sus vidas. Son buenas personas. No, no. Inmediatamente la persona niega a Dios, viene una destrucción rápida y progresiva de todo su reserva moral. No queda mucho. Entonces, la Biblia presenta casos de hombres que no eran creyentes, pero ante la evidencia de la acción divina, ¿qué les tocó hacer? Reconocer la existencia de Dios. En las escrituras aparecen, bueno, aunque no necesariamente significara conversión. Por ejemplo, hablemos del faraón de Egipto en la época de José. Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté? Ustedes recuerdan aquella escena. José interpreta los sueños del faraón. Predice, usado por Dios, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Al final, el consejo que José da es busque un hombre que sea un buen administrador, que quinte la tierra, que haga almacenes de reserva y prepárese para los años de escasez. Y el faraón dice, hallaremos un hombre como este. El faraón no era creyente, pero ante él estaba la evidencia de que el Dios Todopoderoso estaba hablando a través de este hombre. Pero podríamos hablar también de Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Él cayó de rodillas cuando Daniel interpretó su sueño. En Daniel 2, 46 y 47 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios
pues pudiste revelar este misterio. Recuerdan el contexto, ¿verdad? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbaba, un sueño de una estatua que tenía unas características específicas, eh, eh, el, la cabeza de oro, el cuerpo de plata y bronce, los pies de hierro y barro, lo que era el anuncio de cuatro imperios que estarían sobre la tierra, empezando por el de él, pero este Nabucodonosor no le dice a los adivinos o a los intérpretes cuál es el sueño, sino dice, ustedes no solo me van a interpretar el sueño, sino que me van a recordar lo que soñé porque el sueño se ha ido de mí. Y cuando Dios usa a Daniel para esta interpretación y revelación del sueño, este hombre entiende que el Dios de Israel está entrando más allá del misterio y ante evidencia tan grande, él cede, pero insisto, no necesariamente implica fe salvadora. No hay confianza en Dios necesaria ni el asentimiento de que el Redentor está operando en la vida, sino que hay un reconocimiento. Y digamos que muchos hombres llegan a ese tipo de reconocimiento, un conocimiento muy, digamos, básico de que existe Dios. Y eso es fundamental para comprender esta verdad. Ahora, voy a citar nuevamente a Hodge. Eh, Dice, cuando se pregunta si la existencia de Dios es verdad, es una verdad intuitiva, ello es equivalente a preguntar si la creencia en su existencia es universal y necesaria. Si es cierto que todos los hombres creen que hay un Dios y que nadie puede dejar de creer en su existencia, entonces su existencia es una verdad intuitiva. Si se trata de una de aquellas cosas existentes en la constitución de nuestra naturaleza, o que siendo nuestra naturaleza como es, nadie puede dejar de conocerlo y reconocerlo. Entonces, eh, digamos que Dios es evidente a los hombres, aunque no necesariamente la salvación alcance a todos los hombres. Em, Quiero citar algunos de los padres de la iglesia eh, sobre lo que ellos dicen acerca de Dios. Inicialmente voy a citar a Ireneo de León. Ireneo argumenta que dado que Dios es el sustento de todas las cosas, su existencia es una realidad autoevidente para la creación racional. La mente, por su propia estructura, recibe, eh, recibe, percibe al hacedor a través de lo hecho. Voy a citar literalmente a Ireneo de León. Dice, porque su misma creación manifiesta al creador y la obra sugiere al que le ha hecho y el mundo manifiesta al que lo ha ordenado. Pero la iglesia entera en todo el mundo ha recibido esta tradición de los apóstoles, que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Es decir, está en el corazón, pero ha sido presentada en la revelación de Dios a través del testimonio apostólico, que es la palabra del Señor. Tertuliano, ya en el siglo II, Tertuliano apeló al testimonio del alma, el testimonio animae. Para él, incluso aquellos que no conocen las escrituras exclaman de forma natural expresiones que reconocen a un único Dios, demostrando que el conocimiento de la deidad es algo que Dios dota en la naturaleza. Él mismo escribiría, estas pruebas del alma son tantos más verdaderas cuanto más sencillas, tanto más sencillas cuanto más populares, tanto más populares cuanto más universales, tanto más universales cuanto más naturales, tanto más naturales cuanto más divinas. No creo que a nadie le parezcan frívolas y ridículas si considera la majestad de la naturaleza en donde surge la autoridad del alma. Pero permítanme citar también a Atanasio. Atanasio, Atanasio sostiene
Atanasio sostiene que el ser humano fue creado según la imagen de Dios, el logos. Aunque el pecado oscureció esta visión, el alma, por su propia esencia espiritual, funciona como un espejo que al estar limpio refleja refleja naturalmente a Dios. Disculpen, acá en la diapositiva. Sí, acá está. Refleja naturalmente a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para poder comprender a Dios? Una mente iluminada, una mente iluminada. Porque la mente oscurecida por el pecado oscurece las pruebas. Es lo que Atanasio plantearía. Sí, Atanasio diría, pues el conocimiento de Dios no está lejos de nosotros, ni está fuera de nosotros, sino que está en nosotros mismos y el principio de este conocimiento es posible de hallar por nosotros. Pues si el alma desecha toda la suciedad del pecado que se ha derramado sobre ella, puede ver el logos de Dios a cuya imagen fue hecha. Ahora, no piense usted que Atanasio tiene una visión semipelagiana como el catolicismo, en donde él pensaba que el hombre podía salvarse a sí mismo. No, no. Él lo que está diciendo es que hay un elemento natural, hay un elemento de Dios en el alma del hombre que le permite intuir. ¿No se está transmitiendo la diapositiva? Sí, yo sí la veo. Sí. Sí, Ah, sí. bueno, debe ser entonces un problema en el computador de mi hermano o hermana. Bueno, entonces Atanasio no está diciendo que el hombre puede llegar a salvarse, el hombre está diciendo conocer de alguna manera a Dios, lo que Dios está dejando. Pero también Basilio el Grande, uno de los tres capadocios, ¿recuerdan los capadocios que serían fundamentales para toda la teología nicena? Dicen, para Basilio el conocimiento de que Dios existe es una noción previa o innata en todos los hombres. No necesitamos que alguien nos enseñe que Dios es, pues la razón misma lo lleva grabado como el principio fundamental. Miren lo que escribiría Basilio. Dice, el conocimiento de Dios es natural en nosotros, pero la fe viene por la gracia. Pero la fe viene por la gracia. El conocimiento de que Dios existe está sembrado en nosotros por naturaleza y es un conocimiento que no necesita demostración externa para ser aceptado por la mente sana. Dos citas más. Primero a Gregorio Nacianceno. Gregorio, bueno, él fue llamado el teólogo. Gregorio diría que, que que Dios es como el aire, universal y necesario, aunque no podamos comprender la esencia de Dios en su totalidad. La idea de su existencia es un dato primario en la conciencia humana que nadie puede evitar por completo. Escribiría Gregorio Nacianceno. El conocimiento de Dios es implantado en todos por naturaleza. Este conocimiento es el primer principio de nuestra Es el primer principio de nuestra relación con Él. Una luz brilla en el entendimiento de cada hombre que viene a este mundo, testificando en su soberanía, incluso antes de que la razón sea cultivada. Finalmente, Gregorio de Niza diría, el niceno desarrolla la idea de que la estructura misma del alma es una capacidad para Dios. La noción de lo divino no es una imposición cultural, sino la huella del artesano en su obra, permitiendo una comunión universal. Escribiría Gregorio de Niza. Dios ha impreso en nuestra naturaleza la búsqueda de lo bello y de lo divino. Así como el ojo busca la luz por una afinidad natural, el alma busca a Dios, pues posee en sí misma las semillas de la verdad y el deseo de unirse a lo que es su propio origen. Entonces, hasta allí las citas patrísticas. Pero entonces tenemos que hablar sobre el conocimiento de Dios como algo natural. Ya de eso hemos hecho mención. Está el criterio de universalidad, pero repasemos brevemente cómo se prueba esta doctrina. En primer lugar, a través del testimonio de la Escritura. ¿Qué nos dirá el testimonio de la Escritura? Pues, como vimos en el pasaje de Romanos que leímos, la Biblia declara
que el conocimiento de Dios es universal. Y esa muy buena pregunta que alguien hizo al principio sobre las distintas religiones y demás, pero esa universalidad no nos lleva a hacer una construcción como la que haría Bullman. Bullman era un teólogo liberal. Bueno, no sé si merezcan llamarse teólogos, porque para ser teólogo tienes que basarte en Dios, pero Bullman hace un recorrido histórico y él dice que todas las naciones empezaron siendo politeístas y terminaron, y todo eso derivó en el monoteísmo, empezando por Israel. Pero eso es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay una revelación de Dios inicial. Dios se muestra como el Dios único, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Y después de la caída, el hombre cae en la idolatría. Eso es lo que muestra la Escritura. Entonces, ¿cómo probamos para nosotros la universalidad de la idea de Dios? Pues primero a través de la Escritura. Stephen Nichols comenta sobre C.S. Lewis y dice que Lewis va a utilizar lo que se llama el argumento moral de la existencia de Dios en el libro Mero Cristianismo, en donde comienza afirmando que existe una ley moral. Ese es el argumento histórico, una ley moral universal, y en este punto escribe: no hay nada indulgente en la ley moral, es tan dura como una piedra. Quizás al afirmar que existe una ley moral universal, impulsó a Luis a preguntarse: ¿qué hay detrás de la ley? La respuesta es que detrás de la ley hay un legislador. Recuerden ustedes que C.S. Lewis, el escritor de Narnia, de Mero Cristianismo, de la absolución del hombre, uno de los, tal vez de los mejores apologetas del siglo pasado, Luis era un ateo. ¿Y cómo empieza a conocer a Dios? Pues empieza a cuestionarse todo este tema, moral. Entonces, la Biblia enseña la pecaminosidad universal y la condenación universal, lo inexcusable de la idolatría y de la inmoralidad. Y solamente la Biblia plantea un remedio para esto, y es cuando presenta la salvación en Cristo. Ahora, un segundo aspecto a favor de la universalidad es el conocimiento histórico. No hay una sola nación atea en todo el mundo. La historia muestra que el elemento religioso es de nuestra naturaleza es tan universal como el racional o el social. Dios está presente en todo lenguaje humano. No hay una sola nación, una sola tribu que no tenga alguna palabra para Dios. De hecho, no sé si fue Hudson cuando llegan a China o Taylor, no recuerdo cuál de los misioneros, y para hacer las traducciones al chino, al idioma mandarín, necesitaban una palabra. Entonces no sabía si importar hacia ellos el Yahweh o el Jehová, el Elohim, o encontraban una palabra en mandarín, y en mandarín había una palabra o una frase que era Shanti o Shanti, que significaba el creador del universo. Entonces, a través de esa palabra empezaron a transmitir la idea del único Dios. Pero entonces hay un argumento histórico de la existencia de Dios, el que se llama el consensus genitum o consentimiento universal. Sostiene que la presencia, de Dios en las culturas es algo histórico, no simplemente es accidental o mitológico como han tratado de vendernos, ¿no? Eh, y digamos que hay una idea histórica en todas las tribus, pero también se dice está el criterio de necesidad. Em, Si se admite que el conocimiento de Dios es universal entre los hombres, ¿es también una creencia necesaria? ¿Acaso le es imposible a la mente desposeerse de la convicción de que Dios existe? Bueno, podemos afirmar que para la mente es necesario creer en Dios.
Solo esa verdad le da al hombre sentido y propósito en nuestra existencia. Es la cura definitiva contra el nihilismo. ¿Qué plantea el nihilismo? ¿Qué es lo que dice el nihilismo? El nihilismo es la consecuencia lógica a todo el relativismo mundano, y lo estamos viendo ahora en el mundo posmoderno. Es decir, un mundo que no tiene sentido, que no tiene verdades, que dice que no hay verdades absolutas. Es un mundo que pronto cae en la desesperanza, y en esa desesperanza es evidente que lo que queda es el sinsentido de la vida, nihilismo puro. Y la consecuencia lógica del nihilismo es la pérdida de la vida en sí misma. Solo cuando se tiene una fuerte eh, necesidad de Dios y se aferra a esta verdad, hay sentido. No se puede reemplazar el sinsentido de la vida por un ídolo creado, porque produce frustración mayor. La idolatría nunca es la solución para el sinsentido de la vida. Cristo es el que vino para dar vida y vida en abundancia. Tampoco el existencialismo tampoco puede proporcionar al hombre sentido. Y el existencialismo se puede vivir de manera filosófica, tratando de ser un luchador de la vida aquí y ahora, motivación. Yo creo que hay muchos púlpitos cristianos llenos de este existencialismo, el cristianismo aquí y ahora. Ahora, hay un elemento existencial dentro del evangelio, pero nosotros no podemos negar de que el existencialismo no es la solución para el sinsentido de la vida. De hecho, alguien dijo que el relativismo es un monstruo que se come sus propios pies, y, y más de un profesor actual ha quedado en ridículo con estudiantes cristianos cuando hablan de eso. Alguna vez se cuenta que un profesor dijo, toda verdad es relativa, y un estudiante levantó la mano y le dijo al profesor, profesor, ¿eso es verdad? El salón estalló en risa inmediatamente, porque el profesor ahí no tiene salida. Si dice no es verdad, entonces, si no es verdad, entonces, ¿cómo puedes afirmar que no hay verdad? Y si dices que es verdad, es un contrasentido, porque estás afirmando que es verdad la expresión no hay verdad. Entonces, ante eso, la única salida es Dios. El hombre no puede negar la existencia de Dios. Negar esta verdad que es imposible para todo hombre. Pero ¿qué pasa? Hay una rebelión, lo que leímos en Salmo. Ahora, hay diferentes clases de verdades necesarias, ¿verdad? Aquellas cuya antítesis es impensable. Eh, ningún, no puede, por ejemplo, no puede existir un mundo sin aire, no podemos vivir, como en la canción de Maná, ¿no? ¿Cómo quisiera vivir sin aire? No puedes vivir, es impensable, no existe algo como eso. Hay verdades también de cosas externas o materiales que tienen la capacidad de constreñir o creer de manera diferente de aquel poder que pertenece a las verdades concernientes a la mente. Un hombre no puede negar que posee un cuerpo, y no puede negar racionalmente que tiene una voluntad. En ambos casos, eh, no, no puede dejar de creer en esto. También hay verdades que no se pueden negar sin violentar las leyes de nuestra naturaleza. Eh, una persona puede forzarse a no creer en Dios, ¿verdad? Puede incluso, puede colgar un péndulo, pero al momento que lo suelte va a empezar a oscilar de un lado a otro hasta que quede en posición eh, vertical hacia el piso. O usted puede hundir una pelota inflada en un cuerpo de agua, bajo el agua, en una piscina, en el mar, y lo puede tener allí. Pero ¿qué pasa cuando usted o deja de aplicar la fuerza? La pelota inflada sale despedida. Entonces, una persona puede ocultar en rebelión su idea sobre Dios, su necesidad, pero tarde o temprano eso va a salir va a salir a flote, va a salir a flote,
Y eso es una irregularidad. El que niega a Dios está en una irregularidad. Algo anda mal en él o en ella. Por ejemplo, nosotros entendemos como defecto cuando algo está mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Un miope, los que usamos gafas o hipermiopes, sabemos que hay algo malo en nosotros. ¿Y qué necesitamos? Anteojos. Eso es verdad. El que se le disminuye la audición sabe que requiere un audífono. Eso es, y tiene que usar el audífono. Pero negar a Dios es un proceso destructivo que no acepta la necesidad de ser recreado a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el gran problema. Por eso que la Biblia, cuando habla del hombre sin Dios, habla de un hombre ciego, de un hombre sordo, de un hombre incapaz, todo eso. Entonces, la solución para todo esto, ¿cuál es? Eh, ¿Cómo resuelve el hombre este problema de su propia naturaleza? ¿Cómo hace? ¿Se abandona al estoicismo? Es decir, a quitar toda expectativa de su propia vida. No, no, en ninguna manera. No puede negar la necesidad de Dios. Ahora, pero el conocimiento de Dios no se debe tampoco, el conocimiento verdadero de Dios no se debe totalmente a un proceso racional, en ninguna manera, sino que también eh, eh, la razón tiene una parte importante, pero la razón sola no sirve, no sirve. Y una de las grandes falacias de la, de la actualidad es decir que Dios no existe porque la ciencia no puede probar la existencia de Dios. Eso, imagínense esto, no, no. La ciencia, vamos a hablar de las ciencias duras, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve la matemática? Pues para probar temas matemáticos. Eh, la física, la química, nos sirven para probar cosas relacionadas con la física y con la química. Se ocupan de un tipo de conocimiento comprobable, medible, verificable, inmediato. Pero hay otras ciencias, por ejemplo, la historia no es matemática o no es arqueología. No pueden probar la existencia de Dios. Y la historia no usa el mismo método científico que usa la matemática y la física. Usa otro método, documentación y demás. Pero entonces, eh, digamos que el campo de conocimiento de la ciencia no es Dios, no es Dios, no es Dios. El campo de conocimiento de la ciencia es otro campo. Digamos que la teología es la que se ocupa, la teología es la que se ocupa de conocer a Dios, de estudiar la revelación de Dios, donde Dios se ha dado a conocer. Entonces, eso es un punto importantísimo que nosotros necesitamos conocer. El campo de estudio de Dios es la teología. Y para el caso nuestro, para conocer el ser de Dios, el campo de estudio es la teología propia. A mí se me acabó el tiempo, mi hermano, y yo me pasé, así que les pido excusas por me robé 4 minutos. En todo caso, si hay alguna otra pregunta, un par de preguntas más, podríamos intentar resolverlas. ¿Alguno tiene inquietud? Yo después les mando las preguntas a la hermana Diana para que ustedes puedan trabajar en el taller. Hermano Felipe, adelante. Gracias, pastor. Mucho gusto. La pregunta tiene que ver con la evolución del conocimiento innato, es decir, em, yo entiendo que el ser humano nace, o todos los seres humanos naturalmente desde el nacimiento tenemos un conocimiento
de Dios, pero entendería que ese conocimiento de Dios habría que preguntarle de cuál Dios. Quizás todos percibimos o vemos la necesidad de un Dios creador, pero yo no sé si, digamos, hay alguna teoría o alguna explicación de qué es lo que pasa con ese conocimiento natural a lo largo de la vida del ser humano. Lo digo porque que tiene que ver con la discusión que usted mencionó hace un momento relacionado con las otras religiones. ¿Cómo cambia ese conocimiento a lo largo de la vida del ser humano y cómo es influenciado por la cultura y por otros elementos que rodean? Entendemos nosotros que seguramente hay un componente de la providencia y la gracia de Dios que nos dirige hacia el conocimiento completo del Dios de la Biblia, ¿no? Pero digamos, cómo cambia desde el nacimiento ese conocimiento innato, en qué momento se transforma, o uno podría decir que un ser humano que no, porque esa discusión siempre venía con la pregunta de la salvación de culturas que nunca han escuchado el Evangelio, que no han sido expuestas a las Escrituras. Entonces la pregunta Sí, sería si una persona natural, sin haber estado expuesto a las Escrituras, podría llegar al conocimiento de el Dios verdadero y ser salvo, ¿no? O sea, entonces la pregunta es cómo es ese proceso, cómo funciona, cuál es el Dios que conocemos cuando nacemos y que pueden reconocer todos los seres humanos independientemente del lugar geográfico o la cultura en la que crezca, y eso cómo cambia y qué necesita para conocer al Dios de las escrituras de la Biblia, ¿no? ok, Felipe. Bueno, mira, a mí me viene a la memoria Hechos 17. ¿Te acuerdas? Pablo en Atenas, Pablo llega al aerópago y, y lo que observa es deprimente. Dice que su sangre ardía, y la expresión en griego es bastante fuerte, o sea, lo que sentía Pablo en ese momento. Y eso nos lleva a entender que el hombre sin Dios, sin haber sido expuesto al Evangelio, tiene un conocimiento de Dios condenatorio y es progresivamente destructivo, porque Dios nunca se ha dejado de revelar en la naturaleza y en su mente, en su corazón, en la historia, a Él, a Él. Es decir, mostrarle que hay un único Dios. Y eso, como dice Romanos, lo hace inexcusable. Es decir, sin ser expuesto al Evangelio, la posibilidad de ser salvo es cero, cero, no puede ser salvo. La Biblia nos enseña que hay un solo camino de salvación. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en ese orden de ideas, si no somos expuestos al Evangelio, si el Espíritu Santo por gracia no nos concede la fe para abrazar a Cristo para redención, no hay redención. Y allí es donde surgirían una serie de discusiones que no vamos a dar ahora en este momento, pero sí nos hacen pensar que la salvación es una obra soberana de Dios, totalmente soberana de Dios, operando en el corazón, y que esta obra se da justamente a través de la exposición en el Evangelio. Y seguramente algunos estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa si el hombre vive lejos y no es expuesto al Evangelio? No hay salvación sin el Evangelio. No hay posibilidad alguna. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de que la luz de la naturaleza o de la ley o de la conciencia es suficiente para redención. No. La Biblia claramente nos dice que es solo a través de Cristo. Y eh, es lo que enseña la Escritura. Sí. Bien, mis hermanos, recibirán entre semanas las preguntas a desarrollar en su grupo
y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir. Señor, gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias por esta academia Charles Spurgeon. Gracias, Señor, porque hemos podido estar unidos, recibir tu palabra, ser instruidos, Señor. Permite que todo esto sea de gran provecho para nuestras almas, de gran bendición. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tú nos escuchas. Amén.